Bueno, hace 8 días terminamos una serie de predicaciones que tuvieron que ver con el fruto del Espíritu Santo. En esta temática estuvimos revisando lo que Dios hace en nosotros. Y de alguna manera, concluyente, entonces, el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas es asemejarnos a Jesucristo, la esencia de Jesucristo. Hoy vamos a iniciar otra miniserie de temas, una serie que tiene que ver con los dones del Espíritu, con los dones espirituales. Y que en todo caso ahora hablaremos de lo que Dios hace a través de nosotros. Ya no lo que hace en nosotros, sino lo que Dios va a hacer o está haciendo a través de nosotros. Así que quisiera que piense usted ahorita por un momento. Imagínese usted que Dios fuera el gerente general de la empresa más grande del mundo. Carlos Slim le quedaría así. El hombre más poderoso, el ser más poderoso. Y que estuviera reclutando gente. Y que reclutara a Lupita, reclutara a Livia, reclutara a Adriana, reclutar a Raimundo y empezar a reclutar para la misión más importante que habría que hacer para la humanidad. ¿Cuál se imagina usted que sería la misión más importante? A ver, a los que reclutó, a ver, Livia. Dar a conocer su palabra. Ok, Lupita. Predicar el Evangelio. ¿A quién más reclutó acá? Adriana. ¿Estás de acuerdo? Muy bien. ¿A quién más? Ahora, si en este momento revisáramos el perfil del puesto, ¿cuántos de ustedes se sentirían incapaces de cumplir esa tarea? Si en este momento se les hiciera el examen, a ver, vamos a aplicar de una vez los test, a ver quién pasa y quién no pasa para ser reclutado. Con toda honestidad, levante su mano. ¿Quién se sentiría incapaz y decir, no, pues francamente? Ok, Lupita, Livia, Lorenzo, Esther. Qué bueno que son poquitos. Ah, Julio también, Laura también, ya se van sumando. Porque la verdad es que participar en la misión o en la empresa más importante para la humanidad nos da miedo, porque sentimos que no estamos preparados para ello. Y de hecho, aquí he contado la historia de los cocodrilos, ¿se acuerdan? Que de alguna manera tiene que ver un poco con una experiencia personal, es casi mi testimonio. Para los que no lo han escuchado, se las voy a contar. Aquel gran señor multimillonario que organiza un banquete en su casa y al término de la comida y de la sobremesa invita a todos los comensales al jardín y les dice, bueno, pues ya hemos comido, hemos bebido, hemos platicado, hemos tenido un buen tiempo acá de sobremesa, hemos disfrutado de buena compañía. Ahora yo quiero invitar a los que quieran hacer uso de la alberca. Ahí está la alberca. Y si alguien se mete a la alberca y cruza y nada y sale del otro lado, le voy a dar lo que quiera. Acciones de mis empresas, bienes raíces, viajes por el mundo, lo que quiera. Pero debo advertirles dos cosas. Primero, hasta hoy nadie ha aceptado el reto. Y segundo, la alberca está llena de cocodrilos y ya tienen algunos días sin comer. No terminaba el magnate de explicar esto cuando intempestivamente un muchacho entra a la alberca y ante la mirada expectante de todos los comensales están ahí y el muchacho empieza a nadar en medio de los cocodrilos y cruza. Y felizmente sale del otro lado, con algunos rasguños y sangrando y con taquicardia y pálido, pero felizmente logra salir.
Y el magnate queda impresionado del valor de este muchacho y le dice, bueno, pues yo ya di mi palabra, así que ahora tengo que cumplirla. Y en medio de todos le pregunta, ¿qué es lo que quieres? Yo prometí lo que quisiera. ¿Quieres la mano de mi hija? ¿Quieres cuentas bancarias? ¿Qué es lo que quieres? Y le dice el muchacho, yo nada más quiero una cosa. Quiero saber quién me aventó a la alberca. Y a veces pienso que hay muchas cosas en la vida que uno no haría si alguien no te empuja a la alberca. Porque estás pensando, no, yo todavía no, todavía soy muy nuevo en esto, no, todavía no tengo la experiencia, no, todavía me falta. Y estás así como en la orillita de la alberca, ¿no? Como cuando se suben a los trampolines de 5 a 10 metros y está uno así como que sí, que no. Y hasta que llega alguien y dice, ya, pásale, no te hagas. Y entonces nos damos cuenta que sí podemos hacer las cosas. Ahora, Dios no es como este magnate que avienta suertes a ver quién lo logra y quién no lo logra. Dios ya sabe que no podemos. De entrada ya lo sabe. Y entonces lo que hace Jesús, lo que hace, Dios a través de Jesucristo, es ofrecernos ciertos superpoderes para cumplir con esta misión, que es la misión más importante en la historia de la humanidad. La Iglesia cristiana, a través de los apóstoles, recibieron la misión más importante. ¿Cuál es esa misión? Ir a predicar, pero una parte que me parece importante que a veces olvidamos es hacer discípulos. Hacer discípulos. Porque relativamente es fácil ir a predicar. Nosotros hace 2 años y medio, hicimos campañas en 2 parques y nos pusimos a volantear y fuimos y pusimos una carpa y vinieron unos hermanos con sus botargas para los niños, hicimos una campaña y es relativamente fácil predicar. Pero hacer discípulos, eso ya requiere una dinámica diferente, porque significa en primer lugar que la gente quiere ser discipulada. Pero la gente que quiere ser discipulada tiene que cumplir un requisito, que es someterse a una disciplina. De hecho, discípulo y disciplina vienen de la misma raíz. Usted no puede ser discípulo si no se disciplina. ¿Me explico? Y disciplinar a la gente es difícil. Si nosotros mismos no nos podemos disciplinar, si nosotros mismos costamos trabajo, ahora, ¿vamos a discipular a alguien? Y prácticamente uno podría decir, ¿sabes qué, Señor? Me declaro incompetente. No tengo la capacidad para predicar. Y Dios entonces se dio cuenta de que necesitábamos un poder especial, un poder sobrehumano para cumplir la misión. De manera que Él mismo proveyó la habilitación, el facultamiento o el empoderamiento necesario para que usted y yo pudiésemos cumplir con esta misión. ¿Cuál es la misión? Mateo 28, 19. Mateo 28, 19, para los que no se la saben, para los que ya se la saben, lo pueden repetir de memoria. A ver, ¿quién la repite de memoria? Ajá. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que llamamos los cristianos la gran comisión. Pero un teólogo le llamó la gran omisión, porque es lo que menos hacemos. Se supone que eso es lo que deberíamos estar haciendo todos los cristianos todos los días. Ahora, si esto fuera cierto, entonces todos los domingos deberíamos tener gente nueva aquí. ¿Me explico? Porque se supone que a lo largo de la semana estamos cumpliendo con esta misión. Cuando yo veo que pasan domingos y domingos y domingos y no hay una sola visita, yo me pregunto, ¿de verdad estaremos haciendo la gran comisión o estaremos haciendo la gran omisión?
Esto es lo que Jesús le encargó a los discípulos y por extensión a toda la iglesia cristiana. Todos nosotros tenemos esta comisión. Pero ¿qué es lo que sucede? Vamos a regresar unos días antes de esta gran comisión que Jesús le da a sus discípulos. Y está Jesús platicando precisamente con los discípulos antes de ser crucificado, ahí en Juan 14. Juan 14, verso 15 al 18. Y Jesús, platicando con los discípulos, les dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. ¿Y qué dice? No os dejaré huérfanos. Así que ya hablábamos en días pasados, cuando Jesús se va, el sentimiento que queda en los discípulos. ¿Y ahora qué? ¿Y qué sigue? Porque muchos pensaban que iba a regresar a lo mismo. Y cuando Jesús se despide, dice, y ahora no os dejaré huérfanos. Y después les da lo que ya acabamos de leer en Mateo 28, que es la gran comisión. Y finalmente nos vamos ahora a Hechos 1:8, que algunos han interpretado como la continuación de Mateo 28. Hechos 1:8, Jesús se está despidiendo de los discípulos y les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Esas fueron sus últimas palabras, porque dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo, fue alzado y lo recibió una nube. Así que estas fueron las últimas palabras. Algunas personas piensan que cuando uno se va a morir, las últimas palabras son las palabras más importantes de su vida. Y no necesariamente es así. Pero aquí Jesús está dejando muy claro a los discípulos desde el principio, ustedes no pueden cumplir esa misión o esa comisión por sí solos. Así que, si en un momento dado, ahorita Jesús viniera con su proceso de reclutamiento y selección, y todos saliéramos reprobados, diría, ok, estos son los que necesito, pero recibirán poder. Recibirán poder. ¿Me explico? Si usted está pensando, es que, he escuchado gente, pues es que predico y comparto y la gente no responde, lo está haciendo en el poder suyo o en el poder de Dios. ¿Está citando la Escritura o está citando usted sus anécdotas, sus patoaventuras? Porque a veces queremos evangelizar con nuestras patoaventuras y no con la palabra de Dios. Y una de las cosas que la palabra de Dios deja muy claro, y ya lo predicamos en los últimos bautizos, por cierto, el pastor Raimundo habló de esto, algo que se nos olvida es que toda la humanidad está sujeta a la ira de Dios. Todos. Por lo tanto, todos merecemos la condenación. Pero Dios provee una alternativa para que salgamos de la ira de Dios. ¿Me explico? Ahora, cuando nosotros predicamos, ¿de qué predicamos? Ay, ¿tiene un problema? No, pues venga aquí, vamos a orar por usted y va a ver cómo Dios es buenito y le va a resolver el problema. Y si no, vean lo que predica, pare de sufrir. Pare de sufrir, todas las mañanas lo escucho. Nunca habla del pecado. Nunca habla de Jesucristo. Nunca habla del arrepentimiento ni de la salvación. Nunca. Le habla del dinero, de que su negocio anda mal, de que Dios tiene promesas, pero nunca habla de la condición humana delante de Dios. Cuando Jesús se va, entonces le está diciendo a los discípulos, ustedes recibirán poder. ¿Y de dónde va a venir ese poder? Del Espíritu Santo. Así que si en este momento yo le pregunto, ¿quién de ustedes se declara incapaz para cumplir la gran comisión? Y usted levanta su mano, entonces usted es un candidato para recibir ese poder. ¿Me explicó? Y de hecho, todos deberíamos levantar la mano, porque no tenemos ese poder. Ese es el poder sobrenatural, esos son los superpoderes que Dios nos da. ¿Para qué? Para cumplir con la misión.
Así, desde que Jesús estaba con los discípulos, prometió no dejarnos solos, prometió no dejarnos huérfanos, prometió venir a nosotros a través del Espíritu Santo. Y es precisamente el Espíritu Santo que en Juan 14 le llama el Paracletos, que es el Consolador, Paracletos. ¿Han escuchado esto? ¿Qué es para? Hablamos de líneas paralelas, hablamos de empresas paraestatales, hablamos de organismos paraeclesiásticos. ¿Qué es para? Y esta noción de para quiere decir estar junto a. Entonces las líneas paralelas es que van juntas. El gobierno tiene empresas paraestatales que van junto al Estado. Y cuando Jesús dice va a venir el Paracletos, es el que va a estar junto a ti para el resto de tu vida. No te va a dejar. Y va a funcionar como, y aquí le llama, como un consolador que es el Paracletos, que es el que mantiene nuestra vida en sintonía con la voluntad de Dios. Así que si algún día usted de pronto dice, es que no sé cuál es la voluntad de Dios, pídale al Paracletos que lo ilumine, porque esa es su función. O de repente está usted en una situación que no sabe qué hacer, qué decisión tomar, pídale al Paracletos, porque esa es su función. Dios prometió no dejarnos huérfanos, no dejarnos solos. Es entonces el Espíritu Santo el don que Dios nos prometió. Y así se ve en la Escritura. Y una mala lectura ha hecho que pensemos que el Espíritu Santo nos da el don, cuando realmente el Espíritu Santo es el don mismo de Dios. Vamos a ver 3 textos y después vamos a entrar a lo que es el don del Espíritu Santo. Vamos a Hechos 2:38. Ahí Pedro está predicando en Pentecostés ante los judíos y dice Pedro, cuando le preguntan en el verso 37, varones hermanos, ¿qué haremos después de escuchar la predicación tan contundente de Pedro? Y le dicen, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que Pedro aquí está hablando de que el Espíritu Santo es el don mismo de Dios. Dios nos da al Espíritu Santo como don. Vamos a Hechos 10:45, ahí mismo Pedro está en un proceso colapsado, porque de repente ve que el Espíritu Santo llega a los que no son judíos, llega a los gentiles, y los que iban con Pedro se colapsan. Verso 10:45 dice, voy al 44. Y mientras aún Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, es decir, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase, ¿qué? El don del Espíritu Santo. Ahí tenemos que entonces el Espíritu Santo es el don de Dios. Y vamos a un tercero, Hebreos 6, verso 4. Hebreos 6, 4. Porque es imposible, está escribiendo aquí el autor, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron ¿de qué? Del don celestial y fueron hechos partícipes ¿de qué? Del Espíritu Santo. Así que nos queda claro que el Espíritu Santo es el don que Dios nos da. ¿Hasta ahí estamos? Bueno. Ahora, hay un poder. Y también entonces podemos entender que nosotros, que cuando Jesús les dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, nos estamos refiriendo a esa capacidad, a esa capacitación, a ese despliegue que hace el Espíritu Santo a través de nosotros para edificar la iglesia a través del ejercicio de ciertos dones. Porque la Escritura también enseña que el Espíritu Santo no solamente es el don de Dios para nosotros, sino que nos dota de ciertos dones, es decir, nos faculta o nos capacita para desarrollar ciertas actividades.
es finalmente el empoderamiento que Dios hace en cada uno de nosotros para que estemos en posibilidades de cumplir con la gran comisión. Y entonces entraríamos específicamente a la cuestión de los dones. Un tema, por cierto, muy discutido, muy debatido en muchas denominaciones. Algunas iglesias cristianas que dicen eso ya no existe, eso fue para la iglesia primitiva. Otros dicen, no, todavía existe y todos los dones siguen siendo vigentes. Otros dicen, no, algunos sí, otros no. Y algunos, ignorantemente, piensan que los dones son solamente aquellos que tienen cierta espectacularidad. Y entonces hay iglesias que hoy por hoy se mantienen en esa lógica. Si tú no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu Santo. Y si estás enfermo es porque estás en pecado, porque deberías estar sano y el Señor te puede sanar. Y empezamos a ver una serie de doctrinas que están fuera de lugar. No quiere decir que no sean cosas que no contiene la Biblia, sino que la manera en que están enseñadas están mal. Así que cuando hablamos de los dones espirituales se pueden definir, y voy a usar aquí una definición que estamos usando en la escuela dominical, que me parece que es muy adecuada. Así que los que no han tomado el curso de dones, apúrense a pasar sus exámenes para que puedan estar pronto en el curso de dones. Esta definición dice, el don es una aptitud especial que conforme a la gracia de Dios, el Espíritu Santo imparte a cada creyente cristiano y que debe ser utilizada para la edificación del cuerpo de Cristo. Voy a repetir la definición. Un don es una aptitud especial que conforme a la gracia de Dios, el Espíritu Santo imparte a cada creyente cristiano y que debe ser utilizada para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que cuando en la iglesia hablamos de dones, nos estamos refiriendo a ciertas capacidades que Dios nos da para cumplir con ciertas tareas. Y que estos dones son precisamente la habilitación de Dios. Porque Dios sabe que de otra manera difícilmente podríamos funcionar. Y yo mismo a veces me sorprendo. Y hay gente que me dice, por ejemplo, Lupita constantemente me dice, es que cuando tú te paras frente a un grupo, tú hablas con autoridad. Y yo a veces no lo siento, no lo veo así. Pero ella constantemente me dice, es que cuando tú te paras con autoridad. Bueno, ¿será que entonces a lo mejor estoy ejerciendo algo que Dios ha puesto en mí? Porque yo, por mí mismo, pues no creo estar hablando con autoridad. Yo creo que la autoridad me la da la palabra. Pero de repente dices que cuando tú te hablas, eres convincente. Yo le digo, bueno, pues yo hago mi trabajo, ¿no? Y trato de hacerlo bien. Pero finalmente podemos estar hablando de ciertas capacidades, ciertas aptitudes especiales que Dios nos da. Estas capacidades con las cuales Dios nos dota a sus hijos son para cumplir con su voluntad. Y esa voluntad comienza en primer lugar con predicar el Evangelio. Eso sí está muy claro en la Gran Comisión, ¿cierto? Ir y predicar el Evangelio. Pero la segunda cosa, que fue lo que mencionábamos, fue hacer discípulos. Matetes. Hacer matetes. Discipular. Esa es la palabra griega. Matetes. ¿Qué significa esto? Bueno, por lo menos tiene 3 o 4 nociones que es importante rescatar. Si estamos llamados a ser discípulos, en primer lugar, quiere decir que un seguidor que pone sus pies, fíjense, esto me gustó esta definición, un seguidor pone sus pies en las huellas que va dejando el maestro. Entonces el maestro va caminando y el seguidor va pisando sobre las huellas. Y lo sigue por donde quiera que vaya, pase lo que pase y cueste lo que cueste. ¿Cuántas veces hemos querido hacer trabajo de discipulado y cuando la cosa va empezando a agarrar tonalidad, forma, va exigiendo compromisos, la gente se raja? ¿Le ha pasado? Hay mucha gente que quiere un evangelio cómodo,
un evangelio light. Ay, no, pues es que eso de dar ofrenda, pues ¿qué es eso? Eso de bautizarse, pues ¿qué es eso? Eso de estar cada domingo en la iglesia, ay, qué aburrido. Y de verdad he escuchado tantas cosas. Y hay gente que prefiere llevar la fiesta en paz, tranquilito. Eso no es un discípulo. Eso es lo que he llamado aquí, desde hace algunos meses, la secta de los simpatizantes. Y hoy por hoy todas las iglesias cristianas están llenas de gente simpatizante. Gente que le gusta estar, pero no se quiere comprometer. Y cuando Jesús está diciendo, vayan y hagan discípulos, en esta noción de matetes significa que el seguidor está dispuesto a pisar las huellas del maestro, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Y Jesús fue muy claro ahí con sus discípulos. En algún momento también él dijo y puso los estándares, y los estándares más elevados. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Qué difícil es negarnos. Nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra vanidad, nuestro egoísmo. No, yo no necesito de eso. Pero ¿qué tal cuando te pega la enfermedad? ¿Qué tal cuando te alcanza el desempleo? ¿Qué tal cuando te alcanza la crisis económica? ¿Qué tal cuando te alcanzan los problemas familiares? ¿Qué tal? Y entonces tienes que bajarle a esa soberbia y decir, sí, Señor, necesito de ti. Y tengo que empezar a negarme para que entonces tú hagas tu obra en mi corazón. Que fue lo que estuvimos hablando en las semanas pasadas, del fruto del Espíritu Santo. Entonces, matetes significa que el discípulo está dispuesto a poner sus pies en las huellas del maestro. Pase lo que pase y cueste lo que cueste. Una segunda idea es el acompañamiento que se da entre el discípulo y el maestro y su discípulo. Es un acompañamiento. Matete significa entonces, ¿cómo era ser discípulo? Y si usted va ahí a Marcos, cuando Jesús llama a los 12 discípulos, dice que por nombre, y los llamó para 3 cosas. ¿Se acuerdan? Ya predicamos de esto hace algunos meses. La primera, para que estuvieran con Él. La segunda, para que predicaran. Y la tercera, para que expulsaran demonios. Ahora, qué interesante el orden, porque el discípulo se forja al calor y en la sombra del maestro. Es una transferencia de vida. Francamente, yo no creo en esos discipulados por correspondencia. Esos son como los cursos de natación por correspondencia, ¿no? Y llega Lorenzo y dice, ya tengo aquí mi certificado de natación por correspondencia. ¿Y ya te metiste al agua? No, pero ya tengo mi certificado. Pues eso no sirve. ¿Cuántas veces hemos querido ser discípulos a la distancia? Y Jesús está diciendo, no, así no. Primero tenían que estar con Él. Y estuvieron un tiempo aprendiendo de Jesús. Tan cercano fue que cuando Jesús es apresado y está ahí en el palacio de Poncio Pilato siendo juzgado, y Pedro se acerca ahí escondido y se acerca ahí al fuego, a la fogata, llega una criada y le dice, ¿tú eres de ellos, no? Yo, no, qué barbaridad, me confundes, ¿no? Si hablas como ellos. ¿Se ha fijado usted cuando alguien tiene influencia sobre usted, cómo usted empieza a hablar como esa persona? Y cómo a veces le aprende ciertos ademanes. ¿Se ha fijado? Alguna vez alguien me echó en cara esto que voy a decir, porque a esa persona le caía gordo Raimundo, hace muchos años. Y era un tiempo en que estábamos trabajando muy cerca, Raimundo y yo, tanto en la iglesia como en el negocio. Y alguien me dijo, ese Raimundo habla como tú, ha de ser tu discípulo. Pues, ¿qué cree? Pues sí, estamos trabajando en eso. Ahora, eso puede ser en un momento orgullo, o puede ser vergüenza. Eso depende también del contexto en que se lo digan a uno. Pero cuando hay un discipulado, hay una transferencia de vida. Y el discípulo y el maestro van a la par, y hay una interacción.
Una tercera noción es que el discípulo es uno que se compromete plenamente en una actitud de vida con su maestro. El discípulo se compromete en todo con su maestro y toda su vida es permeada por las enseñanzas de su maestro. No es solamente la cuestión religiosa, impacta toda la vida. Y aquí hemos estado trabajando desde distintos ángulos, problemáticas familiares, problemáticas económicas, problemáticas de salud. ¿Qué más hemos tenido aquí en la iglesia? Porque a eso nos llamó el Señor. ¿Me explico? Y entonces de repente te das cuenta que tu vida personal tiene que ser impactada por la presencia del Evangelio. Y en todo caso es el maestro el que te está guiando en este momento, el que te debe llevar a esa conciencia. A veces, cuando uno empieza, uno trata de departamentalizar su vida. Y dice uno, bueno, yo voy el domingo a la iglesia, no hay problema, pero que Dios no se meta con mi negocio, porque ahí yo voy a hacer las tranzas que quiero. Eso no funciona. Hay otros que dicen, bueno, sí, el domingo me voy a portar bien, pero de lunes a sábado yo voy a hacer lo que se me pegue la gana porque ese es mi tiempo y es mi vida personal. Eso no funciona. Otros dicen, bueno, sí, voy a ser cristiano, pero yo manejo mi dinero como se me pegue la gana. Eso no funciona. Bueno, sí, yo soy cristiano, pero no cuido mi salud, al fin, al cuerpo lo que pida. Y dice uno, a ver, eso no funciona. Entonces, todas las áreas de la vida, tarde o temprano, son impactadas, son permeadas por las enseñanzas del maestro. Y finalmente, el discipulado es la prioridad, y aquí debo decirlo con vergüenza. El discipulado es la prioridad y es la arteria esencial de la vida y del ministerio de una iglesia local. Y si no tenemos discípulos, entonces no sé a qué estamos jugando. Pero el mensaje es hacer discípulos. ¿Me explico? Es relativamente fácil predicar, repartir folletos, organizar actividades, pero hacer discípulos. Y no discípulos de Sergio, discípulos de Ray, discípulos de Laura, discípulos de David, discípulos de Cristo. En una ocasión contaba Billy Graham que iba en un avión, iba en un vuelo, me imagino que en alguna campaña evangelística, y de repente viene un tipo medio tomado, haciendo ahí alarde, y reconoce a Billy Graham, y empieza a decir que él era discípulo de Billy Graham, y empieza a hacer un desorden ahí en el avión. Y entonces tiene que llegar ahí el steward, y le dice a Billy Graham, ¿ya vio lo que hace su discípulo? Y le dice, sí, ese es el problema. Si fuera discípulo de Cristo, se portaría diferente. Necesitamos hacer discípulos de Cristo. Que cada uno de ustedes se asemeje cada día más a Cristo. Esa es la noción del discipulado. ¿Me explico? Entonces, cuando Jesús dice, id y haced discípulos, quiere decir, comprométete con la gente hasta que la gente se enrole en el proceso de parecerse cada vez al Maestro, al Señor Jesús, no a Sergio Deras. ¿Hasta ahí estamos? Ahora, hacer discípulos entonces requiere de ciertas capacidades, aptitudes especiales. Estamos diciendo en la definición que un don es una aptitud especial. Vamos a Romanos 12, versos 4 al 8. Romanos 12, 4 al 8. Dice Pablo, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, y el que hace misericordia, con alegría.
Ahí está hablando entonces Pablo de ciertos dones, de ciertas aptitudes especiales, que no cualquiera de nosotros tiene. Y a veces uno dice, yo puedo observar en gente que tiene, por ejemplo, el don de la misericordia. Y yo a veces digo, híjole, qué trabajo me cuesta ser misericordioso. De verdad, qué trabajo me cuesta. Y si Dios no me da el don, de verdad, yo no podría. O a veces veo gente que es muy hábil para la enseñanza. Y yo digo, ¿cómo quisiera yo enseñar como esa persona? Y si Dios no me da el don, no puedo. O a veces veo gente que toma iniciativa y que dirige las cosas y digo, híjole, ¿cómo me gustaría? Y yo no puedo. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero de repente, pues en nuestras comparaciones carnales decimos, híjole, yo quisiera ser como él, a mí me gustaría poder hacer. Somos miembros de un cuerpo. Y el dedo chico no le puede decir al dedo grande, pues yo quiero ser como tú. Imagínese 2 pulgares. Estaría usted deforme. O que los 5 dedos quisieran ser pulgares, estaría usted deforme. Eso no funciona. Son aptitudes especiales con las cuales Dios nos dota para servir al cuerpo de Cristo. Vamos a la segunda referencia, 1 Corintios 12, versos 17 al 20. Ahí Pablo mismo está hablando de la situación de los dones. 1 Corintios 12, verso 17 al 20, dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Así que, si usted recibe un don, no se preocupe si es un don diferente al de Esther, al de Óscar o al de Raimundo. Dios le va a dar el don que a usted le corresponde. ¿Me explico? Dios no quiere que todos tengamos el mismo don, ni nos va a dar el mismo don porque somos un cuerpo. Y en el cuerpo necesitamos diferentes órganos. Y cada órgano tiene una función diferente. Imagínese usted que en vez del cuerpo, así como lo tenemos, usted fuera un piezote. Se vería chistoso por la calle. Si fuera una orejota, eso estaría mal. Necesitamos todos los órganos para funcionar correctamente. Y lo que Pablo está diciendo entonces es que Dios da dones, Dios da capacidades a cada miembro de la iglesia, a cada creyente, pero todos juntos formamos parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, tenemos funciones diferentes. No todos estamos para cantar, no todos estamos para enseñar, no todos estamos para la música, no todos estamos para la predicación, no todos estamos. Me acuerdo que en alguna ocasión, estando ahí en los parques, me dice Raimundo, oye, ¿predicas tú al final? Y yo le decía, si quieres predico, pero honestamente yo no me veo como evangelista. Si quieres lo hago y lo he hecho muchas veces. Y me dice, bueno, si te sientes cómodo, bueno, si hay que hacerlo lo hago, pero yo no siento que ese es mi don de manera particular. Le digo, si tú lo quieres hacer, pues adelante. Y él lo hizo. Y finalmente pregunta, hace el desafío y mucha gente levantó la mano. Yo no sé si yo lo hubiera hecho si la gente hubiera levantado la mano. Yo reconozco que ese no es mi don. Pero eso no significa que no puedo hacer las cosas. Estamos llamados a hacerlas. A lo mejor no tengo el don de servicio, pero si hay que mover las sillas, hay que moverlas. ¿Me explico? Y si hay una basura que recoger, hay que recoger. Ay, es que yo no tengo el don. Disculpe usted. Y hay gente que francamente se lleva al absurdo ese tipo de situaciones. Todos tenemos que servir. Ahora, si usted tiene el don de servicio, eso se va a notar porque es una capacidad especial. Especial. Para decirlo correctamente, es una capacidad sobrenatural porque Dios se la está dando. Y entonces usted va a poder cumplir con las tareas de una manera muy clara. Dios dota de aptitudes especiales a cada creyente, según hemos visto, y cada creyente en ese sentido es único en su don.
Si esto es cierto, entonces en la iglesia no debe existir espacio para las rivalidades. Ay, es que él predica mejor que yo, es que yo puedo predicar mejor, es que él canta, es que a mí me gustaría. No hay espacio para las rivalidades. Y una de las cosas que hemos insistido en esta iglesia es que vamos a ir incorporando a la gente a los distintos ministerios según su don. Porque si no es su don, ¿para qué está ahí? El don tiene dos propósitos: glorificar a Dios y edificar a la iglesia. Y a veces le tenemos que hacer de 1000 usos porque no tenemos gente. Y desde conectar los cables y poner los micrófonos y poner la pantalla y poner las sillas y bajar las mesas. Y tenemos que hacerlo porque no tenemos gente suficiente. Pero eventualmente cada quien deberá tomar su propio espacio en el cuerpo de Cristo. Si Dios nos dota entonces de dones, cada uno tiene que entender cuál es su función. No hay espacio para rivalidades. Y si hay espacio para rivalidades, entonces déjeme decirle que usted está poniendo por encima el don y no el fruto del Espíritu Santo. Y para funcionar correctamente necesitamos el fruto y el don. El fruto es lo que Dios hace en nosotros y el don es lo que Dios hace a través de nosotros. Por lo tanto, a Dios le preocupa más lo que somos que lo que hacemos. Y hay mucha gente que pone un énfasis desmedido en lo que hacemos. Y en esa lógica, déjeme decirle, cuando ponemos el énfasis en lo que hacemos, más que en lo que somos, nos volvemos fariseos. Ese era el problema de los fariseos. Iban con Jesús y le decían: tus discípulos caminaron 1213 pasos en día de reposo. Eso no está permitido. Tus discípulos vienen y comen sin lavarse las manos. Eso no está permitido. Tus discípulos, y todo el tiempo le estaban echando en cara a Jesús por las cosas que se hacen y no por lo que eran. Y cuando le dicen, ¿por qué comen sin lavarse las manos? Y Jesús fue muy claro, La Biblia no lo traduce con toda la claridad, pero Jesús le dice: mira, maestro, lo que entra no contamina, porque eso entra y lo echas al excusado. Lo que contamina es lo que sale del corazón. Eso. Es decir, Jesús está posicionando lo que somos en Cristo Jesús. Lo que somos a través del fruto del Espíritu Santo. Y cuando empieza a haber rivalidades es que la gente pondera el don sobre el fruto del Espíritu. Y la presencia del Espíritu debe equilibrar esto, lo que somos y lo que hacemos. Y entonces tendremos una iglesia de verdad rica. En segundo lugar, es el Espíritu Santo el que dota esta capacidad. Ahí mismo en 1 Corintios 12, voy a leer del 8 al 11. Hablando, dice desde el 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. ¿Cómo? Como Él quiere. Como Él quiere. Ahora, a veces la gente quiere ciertos dones y el Espíritu Santo los reparte como Él quiere repartirlos. ¿Me explico? El Espíritu Santo, entonces, nos da los dones y solo los creyentes cristianos poseemos dones espirituales. A veces los dones van conectados con ciertos talentos y con ciertas aptitudes naturales con las que nacemos. Yo personalmente pienso que tengo el don de la enseñanza. Ahora, ustedes lo van a corroborar el día que sean mis alumnos, si tengo o no tengo el don. Pero pienso que ese don está muy relacionado a un talento que tengo, que es
un talento de enseñanza, y que en este caso Dios lo junta y lo potencializa. Pero igual me puede dar un don que a lo mejor en mi vida, a lo mejor de repente Dios me da el don de sanidad, y yo digo, pues yo no tenía ninguna facultad para andar levantando enfermos. Entonces, a veces puede estar conectado a ciertas aptitudes, pero no siempre. Los dones son repartidos conforme al Espíritu Santo quiere, y no como uno quiere. A veces uno tontamente le está pidiendo ciertos dones al Espíritu Santo. Y yo quiero este, yo quiero este, yo quiero este. Y cuando empezamos a hacer nuestra lista, uno preguntaría, ¿y para qué quieres esos dones? Y déjeme decirle, y esto lo vamos a hablar en los próximos domingos, porque hay ciertos dones que son espectaculares. Y hay ciertos dones que nos posicionan en la iglesia en un lugar especial. ¿Cuáles serían esos dones espectaculares? Por ejemplo, el de la predicación. Ese te posiciona frente a la iglesia siempre. El don de la enseñanza, quizás el don de la música, quizás el don del canto. Eso te posiciona frente. Pero hablar del don de servicio, ese no es espectacular. Y es más, muchos no lo quisieran. El don de servicio bien desarrollado genera una especie, como hablamos en las empresas, del trabajo invisible. En todo lugar hay un trabajo invisible. Nadie lo ve. Usted llega a este salón y el salón está barrido y trapeado. Nadie lo nota. ¿Quién lo hizo? ¿Quién sabe? Pero el día que no se hace ese trabajo, todos lo notan. Ese es el trabajo invisible. Y entonces hay mucha gente que no quiere hacer trabajo invisible. Decía, un poco en son de broma, pero también en serio, John Stott, en una exposición que hablaba de los dones del Espíritu Santo. Él dice, ¿por qué la gente pide don de lenguas, y don de interpretación, y don de sanidad, y por qué no piden el don de continencia? Que también es del Espíritu Santo y también sirve a la iglesia. Y decía John Stott, nunca he escuchado una oración en donde alguien pida el don de continencia. Y si usted tiene el don de continencia, es para glorificar a Dios y para edificar a la iglesia también. ¿Me explico? Y no nomás decir, pues como no pude hacerlo con esta chava, entonces que el Señor me dé el don de continencia. No, no se trata de eso. Se trata de servir al Señor con toda la capacidad. Y finalmente, entonces, cada creyente recibe. Ya leímos 1 Corintios 12, del 7 al 11. Ahora vamos a 1 de Pedro 4, 10 y 11. 1 de Pedro 4, 10 y 11. Pedro dice, cada uno, según el don que ha recibido. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién se está refiriendo Pedro? Dice, cada uno, según el don que recibió. Ahora, si yo leo y entiendo bien el texto, cada uno. Por lo tanto, si usted es hijo de Dios, si usted ha creído en Jesucristo, entonces usted también está siendo dotado por dones del Espíritu Santo. Y Fabiola no puede decir, no, pues es que yo no tengo. Aquí dice Pedro, cada uno. Y Esther no puede decir, a mí no me tocó. Cada uno. Y Claudia no puede decir, cada uno use los dones conforme Dios se los dio. Ahora, es muy probable que alguien diga, es que no sé qué don me ha dado Dios. Ok, esa es otra historia. Pero eso no quiere decir que no tenga dones. ¿Me explico? Ahora, si quiere saber cuál es su don, venga al taller. Porque ahí es donde estamos estudiando. ¿Cómo puedo descubrir mis dones? ¿Cómo puedo saber lo que Dios me ha dado para servirle mejor? Porque si Pedro es correcto,
y yo pienso que sí, porque fue inspirado por el Espíritu Santo a escribir esta parte, entonces cuando Pedro dice, cada uno ministre conforme al don que Dios le ha dado, entonces en la iglesia cristiana no hay espacio para los ociosos, no hay espacio para los flojos, no hay espacio para los simpatizantes. Todos estamos llamados a trabajar, porque todos recibimos dones. Ahora, es muy probable que a lo mejor ese don lo tenemos que descubrir y eventualmente lo tenemos que ejercitar, de lo cual vamos a hablar en las próximas semanas. Pero lo cierto es que, de acuerdo al texto, cada uno ha recibido dones y cada uno tiene que ponerlos a trabajar. Ahora, ¿qué pasa si no lo pone a trabajar? Bueno, pues como dicen por ahí, qué pena me da su caso. Pero la parábola de los talentos es muy clara. Al que puso los talentos a trabajar, Dios le premió. Y al que no lo puso a trabajar, le quitó lo que tenía. Y lo castigó por negligente. ¿Cierto? Ahora, si Dios le está dando dones, entonces Dios espera que usted se ponga a trabajar. La frase célebre de la película del Hombre Araña, cuando está Peter Parker ahí con su tío, y su tío está falleciendo, y le dice el tío antes de morir, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ahora, ¿Dios le está dando dones? Dios le está dando responsabilidades también. Por eso cuando me dicen, ¿y tú por qué vienes a predicar? ¿Por qué hay de mí si no lo hago? ¿Y tú por qué haces? ¿Por qué hay de mí si no lo hago? Porque eso es lo que Dios me ha dado, es lo que Dios me ha encargado y es lo que Dios espera que yo haga. ¿Me explico? A veces uno quisiera tomarse sus años sabáticos y decir, los próximos 5 años no predico, ¿no? Pero te das cuenta que no puedes vivir así. Porque Dios te ha dado un don, un poder, y eso trae una gran responsabilidad. Los dones espirituales, entonces, dijimos, los tenemos todos los cristianos. Y son repartidos conforme a la gracia de Dios. Y aquí quiero ser muy claro. La repartición de dones no corresponde de ninguna manera a una premiación de parte de Dios. Ay, como Javier se portó bien, le voy a dar este don. Como Lupita se portó mal, a ella no le voy a dar. No tiene nada que ver esa lógica. Y a veces nuestra lógica humana está pensando, ay, ¿por qué no me habrá dado dones Dios? ¿Será que soy muy malo? No. ¿Es usted hijo de Dios? Entonces usted tiene dones. Y entonces tiene que descubrirlos y tiene que ponerlos a trabajar. No tiene nada que ver con méritos o con trabajos que desarrollemos los creyentes. Es simplemente por su gracia. De la manera en que Dios lo estime conveniente. Y a veces uno se pregunta, ¿y a mí por qué esos dones? No sé si a alguno le ha pasado. Alguien que ya haya descubierto, ya haya empezado a trabajar sus dones, y de repente se pregunta, ¿y por qué a mí ese don? Yo no sé si se lo ha preguntado, pero sería muy sano que se lo preguntara de repente. ¿Y por qué así? ¿Y por qué así? Y yo pienso, por ejemplo, que Dios me ha puesto en un espacio de trabajo en donde constantemente tenemos choques de ideas, y choques de pensamientos. Y entonces eso me permite estar hablando con gente que ni siquiera es cristiana y corregir ciertos pensamientos. Ayer estaba en una clase y les digo, a ver, ¿qué pasa cuando un niño se siente incapaz para resolver su vida y se siente amenazado por el ambiente? Y empieza, no, pues corre con la mamá. Ok. ¿Y qué pasa cuando tienes 40 años o 50 años y te sientes incapaz? Y dice un muchachito, pues corres con Dios. Le digo, eso está bien y está mal. Porque debemos buscar a Dios no solo cuando nos va mal. Aquí una de las cosas que hemos enfatizado en el tiempo de oración es también darle gracias a Dios por lo que hace, ¿o no? Y a pesar de todo, le damos gracias a Dios. Buscar a Dios es importante. El problema es que muchos lo buscan nomás cuando le va mal. Hay que buscar a Dios cuando le va bien también. Y hay que agradecerle a Dios cuando usted está bien.
Y cuando le va mal, también tiene que darle gracias a Dios. Cuando tuve mi colapso de salud, de repente estaba yo 3 o 4 días encerrado en casa y era para mí tortuoso estar encerrado y tenía que aprender a contentarme y decirle, Señor, ok, pues gracias. En medio de toda esta situación te doy gracias, porque pudo haber sido peor. Porque a pesar de todo me puedo mover y puedo comer. Porque a pesar de todo no estoy incomunicado. Pero qué difícil es darle gracias a Dios en medio de las situaciones difíciles. Pero hay que hacerlo. El Espíritu Santo entonces reparte los dones como Él estima conveniente. ¿Por qué? Porque es la forma en que Dios lo habilita a usted para que usted trabaje como Dios quiere que usted trabaje en lo que Dios quiere que usted trabaje. Por lo tanto, aprenda a trabajar para Dios y dele a Dios la gloria y la honra a través de su vida. Amén.